Hola, buena familia, familia de Dios, pueblo de Dios, cuerpo de Jesucristo que es nuestra cabeza. Aquí estamos para poder reflexionar sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Esta palabra es para el que cree, para los que creemos. El que no cree no va a creer, aunque lea la palabra. Esta palabra es para los que creemos en Él. Y es para el pueblo esta palabra. Porque la palabra de Dios, del Génesis hasta el Apocalipsis, habla al pueblo. Y es importante conocer la palabra. ¿Por qué? Porque también la Escritura dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces vamos a conocer las Escrituras, vamos a meternos en las Escrituras bien. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, dijo el maestro: al que cree todo le es posible, todo le es posible. No unas cosas, las primeras, las finales, todo a los que creemos nos es posible. Y en la palabra de Dios, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 13, Filipenses 4:13 declaran las Escrituras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú lo crees? Yo también. Porque si estamos en Cristo, lo importante es estar en Cristo. Lo fundamental es estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es lo primero en nuestra vida. Él es el que nos da la vida. Él es el que permite que estemos en esta tierra. Pero tiene un propósito el Padre a través de Jesucristo: predicar el evangelio del reino a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, el que no será condenado. Es creer a la palabra. ¿Quién se encarga de que nosotros creamos a la palabra? El que nos llamó, el que nos llama. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará? Nos enseñará las Escrituras. Hay un Espíritu Santo que nos convenció de pecado cuando andábamos en nuestra pasada y vana manera de vivir, declaran las Escrituras. Vamos a buscar el libro de Jeremías, profeta mayor, capítulo 32, versículo 27, donde dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amada iglesia, pueblo de Dios, que estás escuchando, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Padre. Nada. Al que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella abunda. Nosotros somos su perfecta creación. ¿Habrá algo que sea difícil para Él? ¿Habrá algo que esté imposible? Nada es imposible para Él, también declaran las Escrituras. Vamos a buscar ahí en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Declaran las Escrituras así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es posible que hoy estemos pasando por muchas aflicciones, por muchas angustias. Tú y yo, sí, de diferentes maneras, pero parecidas también, porque también declaran las Escrituras en el libro Primera de Pedro, capítulo 5 en adelante, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos a través de todo el mundo. Entonces, por lo que tú estás llorando hoy, somos muchos los que lo pasamos en cualquier país. En lo que yo estoy llorando y afligida, son muchos. Somos un pueblo que estamos en esta tierra con una encomienda fundamental: predicar el evangelio del reino de nuestro amado Padre a toda criatura. Ahora, atiende bien a esto. Que no se nos olvide que en medio de esta prueba y de estas aflicciones que pasamos, en medio de lágrimas, de sustos, alguien dijo, que es el maestro de maestros: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo fundamental, como estoy diciéndote? Estar en Cristo. No es caminar al lado de Jesucristo, es estar en Jesucristo. Recuérdate, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, declaran las Escrituras ahí en los Evangelios. Dice que estaba junto al camino. Cuando estamos junto al camino no es igual que estar en el camino. Te pongo un ejemplo. Cuando usted cocina el arroz, no es lo mismo que cuando el arroz está crudo, pero no deja de ser arroz. Usted no deja de ser la persona porque esté al lado del camino.
Usted es la misma persona, pero cuando usted está en el camino, cuando usted y yo nos metemos en el camino por su santa voluntad que somos elegidos, porque muchos son llamados y pocos elegidos, usted y yo debemos decir somos elegidos, pero hay que dar testimonio vivo de que Cristo vive dentro nuestro a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando el arroz se cocina, el arroz sabe diferente, se puede masticar, se puede digerir. Cuando nosotros somos pasados por el proceso porque estamos en el camino, es muy diferente. Nosotros tenemos entonces sabor a Cristo. Nosotros sabemos al que nos llamó. Eso es lo importante, no que nos veamos nosotros. No, nosotros no. Nosotros somos un espíritu revestido de un cuerpo de carne para poder comunicar el evangelio del reino de nuestro Padre. Amado Dios, el gigante del pueblo de Israel. No somos un Israel literal, ¿es cierto? Estamos esparcidos el pueblo de Dios por todo el mundo, pero ¿sabes qué? Al que no era pueblo, nos llamó pueblo de Él, hijos amados, y nos llama justo. No merecemos esta gracia, no la merecemos. No merecíamos que el Señor pensara en nosotros, el Padre, en compartir su reino con nosotros, y merecedores de esa gracia cuando andábamos perdidos, sin rumbo, haciendo todo lo que nos venía a la mente, todo lo que nos daba el deseo, en malos pasos, malos pensamientos. Pero hoy nuestra mente, como declara el libro de Romanos 12:2, transformaos, que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? En Cristo. Somos llamados en Él. Vivimos en Él, por Él y para Él. Debemos llevar claro esto. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero sea que vivamos o que muramos, declaró el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de Él somos. Sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Vamos a ver ahí las escrituras en Colosenses 3. Y buscamos Colosenses capítulo 3. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es el consejo de la palabra de Dios, es un consejo sabio. ¿Por qué vestido de humildad? Porque a la honra precede la humildad, declaran también las Escrituras. Leamos las Escrituras, leamos las Escrituras. ¿Qué dice Primera de Juan 5, 14, 15? Dice el 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué dice Primera de Juan 15? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Recuerda, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero que busquemos ahí, en la palabra de Dios, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera, escucha esto, amada iglesia, debemos llevar clara la palabra de Dios para poder honrarle como Él merece. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y qué dice el 17? Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quiénes? Volvemos al 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea. No es de todos la fe. No todos creerán. Lo dice la Escritura. Lo siento, no lo digo yo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué está pasando cuando estamos siendo probados por diversas pruebas? Vamos ahí al libro de Santiago.
Vamos a ir al libro de Santiago, porque es importante que nosotros sepamos lo que estamos haciendo, a quién estamos siguiendo y que conozcamos las cosas que tenemos que hacer. Es necesario. Vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Te lo leo. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Es bueno que sepamos que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. No son por una mente carnal, sino inspiradas por el Espíritu. Y ellos escribieron en los pergaminos. Y hoy esta palabra nos ha sido llegada a nuestras manos. Muchos no ha llegado la palabra. Nosotros tenemos el privilegio de tener Biblia en muchísimas versiones. Por eso tenemos que pensar no solo en nosotros para saber las Escrituras, sino en los demás. No sabemos quién está llamado, pero cuando nosotros, quién es escogido, pero cuando nosotros vamos a hablar con las personas, tenemos que decirle y declararle las Escrituras. Y si esa persona se ve atraído, es que el Espíritu Santo está trabajando en ella. Y nosotros no podemos dejar de predicar la palabra. ¿Con nuestra boca? Claro que sí. Si no les anunciamos, ¿cómo van de creer? Pero más con un testimonio vivo de que Cristo. Hay lugares donde no se puede hablar la palabra de Dios, pero sí se puede dar un testimonio. Eso nadie nos lo podrá quitar jamás. Nadie. Porque eso es lo que Dios quiere. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, del 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Atención ahora, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y declara las Escrituras en el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si no la tenemos, la pedimos y Él nos las da. Él está ahí para alimentarnos de su palabra viva. Ese es el alimento espiritual. Si usted se preocupa, y usted y yo, por comer, por cenar, nosotros debemos preocuparnos por el alimento espiritual, que es más importante, le digo, porque esta vida es una preparación para aquella. Aquella es nuestra casita, a donde vamos a regresar. Dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, declara las Escrituras, es inconstante en todos sus caminos. Que Dios nos continúe bendiciendo, porque ya estamos sentados en lugares celestiales, pero que no somos vencedores. Escucha. En Romanos declaran las Escrituras, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te bendiga cada día más, nos bendiga cada día más en su palabra y nos guarde siempre.